vamos a ver estas dos, la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Estas dos son las que vimos el otro día, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Vimos que era la acidosis respiratoria, vimos que era la alcalosis respiratoria. Y ahora sí, vamos a los trastornos metabólicos. Bien, fisiología. Esto es un problema, ¿no? Tubo contorneado proximal reabsorbe la mayor parte de la carga filtrada de bicarbonato, entre otras cargas que reabsorbe. Lo que nos interesa aquí es que de la base que se filtra por el glomérulo, el 80 al 90% es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal. Entonces, el riñón filtra, el glomérulo filtra y el túbulo recupera el 80-90% de esa carga filtrada de bicarbonato en el segmento proximal. Imaginen qué pasaría si esto fracasa, si esto falla. ¿Qué les parece que podría producirse si esto falla? Acidosis, ¿Por qué? porque se perdería bicarbonato. Es una pérdida renal de bicarbonato que te lleva a la acidosis. Supongamos que los dos segmentos que vamos a analizar ahora, el cortical y el medular, la acidez titulable y el intercambio dependiente de aldosterona, funcionan bien, pero este funciona mal. La carga que tiene que reabsorber es tan alta que por más que las otras instancias de la nefrona funcionen bien, siendo que esta volumétricamente es grandísima, no va a ser compensada a pesar de esta buena función. ¿Se entiende esto? Entonces, Claro, sí. si la nefrona proximal, que es la que tiene que reabsorber la mayor parte de la carga filtrada de base, fracasa en eso, el paciente va a tener una pérdida de base, una pérdida de bicarbonato, por ende una alcalosis metabólica. Esa alcalosis metabólica va a ser por pérdida renal de base. ¿Sí? ¿Se entendió esto que dije? Sería una acidosis metabólica, ¿no? No alcalosis. Sería una acidosis metabólica. ¿Dije alcalosis? Creo que sí. No le importa. Si yo pierdo base acá, voy a tener una acidosis metabólica renal por pérdida de bicarbonato. ¿Sí? Si el riñón no logra reabsorber el bicarbonato que filtró y lo pierde, porque falla el segmento de reabsorción proximal, voy a tener una acidosis metabólica de origen renal por pérdida de bicarbonato. ¿Sí? Por falla en la nefrona proximal. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Sí, sí. ¿Todos entendieron? Sí, sí. Bien, Sí. A partir de ahora, lo que acabo de denominar, ustedes lo pasan a llamar ATR2. Va de vuelta. Lo que les acabo de explicar lo pasan a llamar ATR2. Acidosis tubular renal tipo 2. Después vamos a volver a hablar de esto. ¿Está bien? Sí, sí. Sí. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien, ahora vamos acá. Esto es una de las joyitas de nuestra nefrona. TC medular, acidez titulable. Lo que logra este bendito espacio del riñón es agarrar y poner una sustancia en la luz tubular a la cual se le pega un hidrogenión y no vuelve para atrás. Logra generar una sustancia que al pegársele el hidrogenión lo torna imposible de volver para atrás, por ende va a eliminar carga ácida.
Este es el segmento por excelencia de acidificación del túbulo. Y esto logra reabsorber bicarbonato. Entonces, por un lado excreta ácido y por el otro genera base. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Bien. ¿Cómo se imaginan que qué pasaría si esto no funciona? Tendrías una acidosis metabólica también. Acidosis metabólica, ¿renal o extrarrenal? Eh, Renal. Renal. ¿Y alguna característica más que me puedan decir de esa acidosis metabólica renal? no va a poder compensar porque no hay producción de bicarbonato. Por un lado, no generas base, está bien, perdés base, claro. tenés acidosis metabólica porque no podés generar base, estamos de acuerdo. Por otro lado, no lográs acidificar la orina, ¿sí? ¿Y cómo te das cuenta? Clínicamente, Sí, con un análisis muy sencillo que ustedes ven todos los días cada vez que ven un análisis de orina. Una tira de pH. ¿Qué le pasa al pH? Y es menos ácido, se torna básico. Exactamente, no lográs acidificar la orina, porque el segmento que acidifica la orina no funciona. Por más que funcione bien el túbulo contornado proximal y lo que depende de aldosterona, va a ser una orina poco ácida. ¿Está bien? Porque el gran productor de ácido no funciona. ¿Está bien? Entonces vamos a tener una acidosis metabólica renal con orina que no logra ser ácida. Volvemos al ejemplo anterior. El paciente reabsorbía mal y el resto funcionaba bien. A pesar que la orina logre ser ácida, perdió tanta base que está en acidosis metabólica, ¿sí? En el ejemplo anterior, en el que fallaba el segmento proximal. En este segmento, por más que el segmento proximal funcione bien, si yo no logro hacer una orina ácida, primero que no recupero bicarbonato para la sangre, y segundo que no logro una orina ácida. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Se entendió el mecanismo? Perfecto. A sí. partir de ahora, a esto lo van a denominar ATR1, acidosis tubular renal 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces ya identificamos la ATR1 y la 2. Y nos queda esto. Para hacerlo sencillo, este segmento que nos queda acá, si bien tiene que ver el bicarbonato, tiene que ver el cloro y demás, centralmente lo que hay acá es pago hidrogenión y potasio contra sodio. Va de vuelta. La aldosterona dice, ustedes reabsorban sodio como fuere. Como sodio es una carga positiva, tengo que pagar contra cargas positivas. Y las dos cargas positivas que tengo más a mano son protón e hidrogenión. Protón y potasio. ¿Sí? Entonces yo le digo a ese paciente, reabsorbe sodio a cualquier costo, entonces reabsorbe sodio en este segmento contra potasio y contra protón. ¿Se entendió? ¿Cómo me doy cuenta que este segmento está funcionando en exceso? Va de vuelta. ¿Cómo me doy cuenta que está funcionando en exceso? Hiponatremia. Ponele que la hiponatremia dependía del agua. Sacame la hiponatremia. Hablame del sodio si querés, hablame del potasio, del protón, pero dejemos de lado la hiponatremia, que va a depender más de la hormona antidiurética que de esto. Con hipopotasemia y alcalosis, si funciona de más. Es posible que tengas razón si me lo explicás. A ver, ¿por qué? Si hubiese un hiperaldosteronismo, que hay como hiperfuncionamiento de este segmento,
estoy Sí. reabsorbiendo mucho sodio y tengo que compensar las cargas, entonces se liberan cada vez más protones y potasio, perdemos potasio y protones, la orina está muy ácida, pero nos quedamos sin protones para compensar el pH de la sangre, entonces hay una alcalosis con hipopotasemia. Excelente, ¿se entendió? Sí, sí. A esta alteración por sobrefunción mineralocorticoide la vamos a llamar ATR tipo 4. ¿Está bien? Entonces, la ATR tipo 1, que es la distal, no logra acidificar la orina. Me doy cuenta porque la orina no es ácida. En la tipo 2 o proximal me doy cuenta porque a pesar que la orina sea ácida, pierde tanta base que no logro recuperarlo. Y la tipo 4 me doy cuenta porque cursa con pérdida de potasio y de hidrogenión, por ende con hipopotasemia y, perdón, dije que reabsorbía y excretaba con hipopotasemia sí y con acidosis metabólica. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí. Ahora vamos al revés. Vamos a que este segmento, en lugar de funcionar mucho, funciona muy poco. ¿Qué le pasa? ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. Me quedó duda la ATR tipo 4 en hiperaldosteronismo que pasaba con el potasio y los protones. O sea, Sí, en creo ese que en la caso, última vez que lo cerré lo dije mal, me parece. ¿Puede ser? sí, no entendí bien, la Sí, verdad. yo había Dijo visto cita también al hipopotasemia. revés. Sí, sí, Era creo que hiperpotasemia. exactamente, sí, sí. Creo que cuando lo dije me mezclé con lo que estaba por decir ahora. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta cuando funciona de más y cuando funciona de menos. ¿Estamos? Borren la última porque cuando lo intenté redondear ya estaba pensando en lo que iba a decir ahora y creo que mezclé las dos cosas. ¿Funciona de más o funciona de menos? Elijan una de las dos funcionalidades. De más. De más. Si funciona de más, reabsorbe sodio, ¿sí? Y excreta potasio y excreta protón. ¿Estamos? Sí. Entonces va a cursar con alcalosis metabólica, ¿sí? Perfecto, sí. Y con hipopotasemia. Perdón, con hiperpotasemia. Porque lo pierdo en orina. Esperen, me trabé todo, me trabé yo. Ahora les voy a retomar el... Y alcalosis metabólica, ¿no? Sí, pero vamos a verlo uno por uno porque si no mezclé todo al intentar decir cómo funcionaba de más y de menos, siempre de más y de menos pónganse la idea de yo tengo que intercambiar sodio contra potasio y contra protón, ¿sí? Vamos a verlo uno por uno para discriminarlo bien. Vamos a ver uno en acidosis respiratorio y otro en acidosis metabólica y otra en alcalosis metabólica. Retengan entonces la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 4, ¿sí? Cuando falla el segmento proximal es el tipo 2, cuando falla el segmento de acidez titulable es el tipo 1, y cuando falla el balance distal entre hidrogenión, sodio y potasio es la tipo 4. Ahora vamos a ver sobrefunción e hipofunción del tipo 4 en cada uno de los métodos. Así no lo mezclamos más de vuelta, pues lo mezclé dos veces. Bien, vamos por acá. Cuando vimos del punto 1 al 4 en el estado ácido-base, vimos PO2 y saturación, pH, buscar alteración primaria y calcular respuesta secundaria. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos a agregar estos puntos. El 5, el 6 y el 7. Calcular el anion gap. ¿Recuerdan cómo se calcula el anion gap? Sí. Mira la Es suma de sodio.
menos cloro más bicarbonato, ¿sí? El anion gap normal es 8 a 12, podemos tomar como valor promedio 10. Y lo que se llama delta gap es cuánto tengo respecto a 10, entonces la diferencia entre el que observo y el normal. Supongamos que yo tengo en el paciente un anion gap de 18. ¿Cuánto tengo de delta gap? 8. 8. Entonces tengo 8 puntos de más de anion gap. Delta gap 8. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Si fuera solo esa mi alteración del estado ácido-base, ¿cuánto tendría de delta de bicarbonato? De vuelta la pregunta, por favor. Si yo tengo una situación de estado ácido-base con delta gap de 8, o sea, 8 puntos de exceso de un anión no medido, ¿sí? ¿Cuánto espero tener de delta de bicarbonato si esa es la única alteración metabólica? Deberías haber consumido 8 bicarbonatos, entonces deberías... Hablando, se te escuchó muy lejos. ¿Escuchás? Ahora sí. Deberías haber consumido 8 bicarbonatos, entonces Exacto. 16 bicarbonatos. Exactamente. Entonces deberías tener un bicarbonato 24 menos 8 igual 16, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿cuánto sería ahí el delta de bicarbonato? También de 8. O sea, para 8 de delta gap tenés que tener 8 de delta de bicarbonato. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, supongamos que nuestro paciente en lugar de tener 16 de bicarbonato tiene 22. Yo esperaba que tuviera 16 y tiene bicarbonato de 22. ¿Qué estaría pasando? Yo no estoy entendiendo. Vos tenés un paciente con bicarbonato de 10. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu delta bicarbonato de 10? Espérate, tendría que hacer el cálculo al revés primero. Tenés sodio 140, bicarbonato de 10, cloro de 120, bicarbonato de 10, sodio 140. ¿Sí? Sí. El anion gap es 10. Ahí el anion gap es 10. El Perdón, anion gap ¿cuánto de es 10, cloro? 120. Bien. Bien. 120 de cloro, 10 de bicarbonato, 140 de sodio. Anion gap de 10. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Acá tengo una Sí. situación. Sí, sí. Acá tengo una situación de acidosis metabólica porque tengo el bicarbonato bajo con anion gap normal. Porque es 10. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora el bicarbonato déjenlo en 10 como estaba. El cloro, en lugar de 120, es 110 ahora. ¿Cuánto tiene de anion gap? 20. Bien. ¿Está normal o está alto? Elevado. Alto. Bien. ¿Cuánto tiene de delta de gap? 10.
10. O sea, mi paciente tiene un anion gap de 20, por ende, esto es un cálculo sencillo, 20 menos 10 es 10. 10 de delta de gap. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿cuánto tiene de delta de bicarbonato? ¿14 no sería? 14. ¿Sí? Porque es 24 menos 10. Claro. Lo que perdió de bicarbonato es igual a lo que tiene de acidosis metabólica. ¿Estamos de acuerdo en eso? 14 puntos de acidosis metabólica tiene nuestro paciente. Sí. Acidosis metabólica igual cuánto perdí de bicarbonato. ¿Estamos? ¿Cuántos puntos perdí de bicarbonato? Es mi pérdida por acidosis metabólica, que la defino por cuánto perdí de bicarbonato. ¿Estamos? ¿Sí? Mi anion gap es de 20, por ende mi delta gap es de 10. ¿Sí? Mi delta de bicarbonato es 14. ¿Qué es esto? ¿Podría repetir? No se te escucha muy marcianito. Sí, podría repetir lo último. Yo no Es entiendo la dónde opción salió de el abajo. 14. ¿Qué? Es la última opción, sería como el delta de GAP es menor que el delta de bicarbonato, entonces es una acidosis metabólica hiperclorémica. No, son las dos. Y una acidosis hiperclorémica. Ok. Es esto de acá. Sí, era igual eso, estaba leyendo eso. ¿Se entendió o vamos de vuelta? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Sí. Yo tengo que la acidosis metabólica es cuánto perdí de bicarbonato. Hasta ahí vamos bien. Se define por eso. Hasta ahí vamos bien. Cuánto perdí de base de bicarbonato es lo que tengo de acidosis metabólica. Eso depende de porque subió el anion gap y por ende cedí bicarbonato para emparejar eso, o si no es por anion gap es por cloro, son las hiperclorémicas. Entonces yo en base a Perdón, pero el paciente no tenía menos en este caso, tenía 110 de cloro. sí, pero sigue siendo en exceso para lo que tiene de bicarbonato y lo que tiene de sodio. Ah, ok. Ten en cuenta que el cloro es el compensador en definitiva de fondo y su valor normal por lo general está entre 95 y 110. Es bastante variable de acuerdo a la situación clínica. ¿Sí? Okay. Entonces, como las acidosis metabólicas se definen en dos grandes grupos, que son por anion gap y las hiperclorémicas, esto me ayuda a ver si es una, si es otra, o son las dos. ¿De acuerdo? Bueno, avanzamos con esto. Acidosis metabólica. Alteración primaria es una caída en el bicarbonato, como respuesta secundaria es un descenso en la PCO2. 1,5 veces el bicarbonato más 8 es la PCO2 esperada. Esto lo vimos la vez pasada, ¿lo recuerdan? Manifestaciones clínicas de la acidosis metabólica: astenia, disnea, náuseas, vómitos, respiración profunda. Una clásica es la de Kussmaul. Cambios hemodinámicos como vasodilatación, taquicardia, hipotensión, que termina con un efecto inotrópico negativo en el corazón. Puede ir con leucocitosis, con hiperglucemia, con hiperpotasemia y con hipocalcemia. Y acá van los dos grandes grupos. Por aumento en el anion gap o
las que se llaman hiperclorémicas o sin elevación del anión gap. Y vamos a ver el grupo de cada una de ellas. ¿Se entendió este punto? Entonces, cuando baja el bicarbonato es o porque suben el grupo anión gap o con anión gap normal, por ende hiperclorémica. ¿Estamos bien? ¿Podemos entrar en los grupos? Sí. Anión gap elevado. Si se corta, reinicio la misma, ¿sí? Así me queda de última para terminar la otra. Entonces, porque me dice que en 10 minutos se va a cortar, reinicio la misma. Entonces, estas son las determinaciones que tengo que medir para poder hacer un diagnóstico de por qué tiene anión gap elevado. Pero vamos a ver cuáles son las causas. Las acidosis metabólicas con anión gap elevado son todas estas. Acá dice otro concepto que es osmol gap normal y osmol gap aumentado. ¿Alguien tiene idea qué es el osmol gap? Esta es la osmolaridad calculada. 2 sodios más glucemia sobre 18 más urea sobre 5.6. Eso es la osmolaridad calculada. Yo calculo qué osmolaridad tiene un paciente. Supongamos que este cálculo me da 280. 280 es la osmolaridad calculada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, supongamos que yo le mido la osmolaridad. Le mido, no se la calculo, se la mido. Y tiene 290. La diferencia entre ese 290 que medí y el 280 que calculé con esta fórmula es lo que se llama osmol gap. ¿Sí? Osmol gap, que no es anión gap, es osmol gap. ¿Estamos? Acá tengo las sustancias osmóticas habituales que estoy midiendo y hago un cálculo con las sustancias osmóticas habituales que estoy midiendo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Y yo les dije que calculaba y me daba 280. Y la medía y me daba 290. ¿Sí? Ahora supongamos que este mismo paciente que le calculé 280 y que le medí 290, le pongo un valor 10 de un osmol que no puedo medir. Ejemplo, etilenglicol. ¿Cómo me va a dar la osmolaridad calculada? No entendí, ¿podría repetir? Yo tengo un paciente que, según este cálculo, glucemia en miligramos por decilitro, 2 sodios más, glucemia en miligramos por decilitro más urea sobre 5.6 me da 280. ¿Está bien? Y ese paciente le mido la osmolaridad y me da 290. Hay 10 puntos más que no estoy midiendo que tiene 2 osmolaridad sobre lo que estoy calculando. Y eso se llama osmol gap. ¿Vamos bien? Sí, sí. Ahora, supongamos que a ese paciente le mido la osmolaridad, entonces tenía 280 calculada y 290 medida. ¿Está bien? Ahora, Sí. a este mismo paciente le agrego 10 puntos de un osmol que no mido, que no puedo medir, como por ejemplo el etilenglicol. Iba a tener 300. ¿De medido o de calculada?
de medida, porque la calculada incluye solo lo que está ahí en ese cálculo, que incluye glucemia y uremia, pero no el etilenglicol, más los 10 que le habías medido que no se sabe de qué será. Entonces, ¿cuánto tengo de osmol gap en tu cálculo? 20. ¿Se entendió? Sí. Entonces, cuando la brecha osmótica entre lo que mido y lo que calculo se me agrandó, yo tengo que pensar que se metió algo que no estoy midiendo. Un Eso osmol que no entendí. estoy midiendo. ¿Qué? No Que no estoy entendí. calculando, lo estoy midiendo. Sí, entre lo que calculo y lo que mido se metió algo más que me excede los 10 puntos. Claro, pues se metió algo que no calculo y que sí estoy midiendo. Ahora, fíjate todas estas No que no cosas. mido. Sí, porque Si yo sé que está y no lo estoy midiendo, ¿cómo me doy cuenta que está? ¿Cómo sé que está? Porque tenés un fantasmita. Como con el, como Pero con el ¿cómo? añonga. Sabés que hay algo que no estás midiendo, pero está. Tenés un Porque, vacío. porque porque te aumentó los osmol gap, por eso me doy Claro. cuenta. Exactamente. Te estoy dando el mismo ejemplo que para el anion gap. ¿Cómo me doy cuenta que hay un anion gap? Porque la diferencia entre sodio respecto a cloro más bicarbonato se incrementó por algo que no estoy midiendo. Ese es el principio del anion gap. Entonces lo tengo que ir a buscar. ¿Sí? Ok, gracias. El mismo principio aplica para osmol gap. Me agrandó la brecha osmótica por algo que tengo que ir a buscar que es. Que casi seguro es un tóxico. Fíjate ¿Podría ¿Cómo que ser llegó a manitol ser también? 300? ¿Por qué Sí. dijeron 300? O sea, estábamos porque, en que era 290 y lo que vos medías. sí, porque te agregué 10 de un osmol que no medí. Por eso te dije que en el ejercicio que les acabo de hacer les agregué 10 a propósito de etilenglicol. Pero si habías calculado en base a la uremia y la glucemia, Esa 280. es la calculada. Claro, El pero ahí calculado sigue en tenemos, 280. pero tenemos 20 más de dos No, cosas no. que no. Espera, vamos de vuelta. La primera parte es, calculé 280 y medí 290. Sí, A ese de 280 calculado, medido 290, le incorporé 10 puntos de etilenglicol. está bien. Ujú. Entonces, la medida se me fue de 290 a 300 y la calculada siguió en 280. Sí, Entonces, la brecha osmótica, en lugar de ser 10, se transformó en 20. La brecha osmótica me está diciendo que hay algo que no estoy midiendo, pero que está presente. ¿Está? Como sí, con el anion gap me dice que hay un ácido que yo no estoy midiendo, pero que está, que lo vaya a buscar, acá me dice que hay un osmol que no estoy midiendo, pero que está, que lo vaya a buscar. ¿Por qué se hacen estos gaps? Porque hay sustancias que yo no mido con facilidad, pero que tengo que pensar que pueden estar cuando el paciente está cambiando y yo no estoy entendiendo por qué cambia. Estos pacientes casi seguro que ingirieron un tóxico. Y si yo no sospecho, a partir de esas brechas, que son los espacios que me faltan, cómo justificarlo, no lo voy a encontrar. ¿Está? Sí. ¿Sí? Demasiados cálculos para un solo día. Sí, también. Bueno, esta se acaba, ya reinicio a partir de acá la misma clase. ¿Está? Ahora la retomo. Doctor, antes de que corte, Sí, igualmente si un paciente está intoxicado, llegaría con otra clínica que haría sospechar
eso, ¿no? O sea, para que se haya intoxicado con una sustancia osmóticamente activa. Ahora tratamos de tomar el ejemplo, se me va a hacer un poquito más largo de explicar, retomo donde vos me preguntás. Está bien, gracias.